El polvo flotaba como humo bajo la luz mortecina, y en el centro del ruedo vacío se alzaba una bestia. Sombra nocturna, negro como el carbón y lleno de cicatrices, pateaba la tierra con una fuerza lenta y deliberada. Su aliento echaba vapor en el aire fresco, sus ojos clavados en el portón, como si esperara, sin rabia, sin miedo, simplemente listo. En algún lugar alguien estaba a punto de cambiarlo todo, y el toro ya lo sabía. En el pequeño pueblo de Rancho Seco, el rodeo anual no era solo un evento, era un ritual. El humo de la barbacoa se extendía sobre el recinto ferial, las botas resonaban en las gradas, y bajo el estruendo una leyenda esperaba tras barrotes de acero. Sombra nocturna. Ningún hombre había aguantado 8 segundos sobre su lomo. La mayoría no duraba ni 3. Algunos jamás volvieron a caminar. Ricardo el Gallo Morales, la voz del ruedo y rey de las bromas crueles, levantó el micrófono y sonrió con malicia. $20,000 para el valiente o estúpido que se atreva a montar al diablo esta noche. Detrás de los establos, Mireya Sánchez se limpiaba el sudor de la frente, oculta en las sombras. 14 años, callada, olvidada. Ni siquiera se suponía que estuviera cerca del toro, pero algo en su interior se agitó. No por el premio, sino por la mirada en los ojos del animal. Esta es una historia sobre el coraje silencioso, el instinto puro y el momento en que una muchacha enfrentó a un monstruo. Y no fue ella quien parpadeó. Mireya Sánchez tenía tierra bajo las uñas, callos en las palmas, y el silencio la envolvía como una segunda piel. A los 14 años se movía como alguien que duplicara su edad, con cautela, invisible y siempre escuchando. Vivía en una casucha detrás de los corrales de caballos con su tío Ramón, quien bebía demasiado y hablaba demasiado alto cuando lo hacía. Si quieres comida, a trabajar, le ladraba la mayoría de las mañanas, arrojándole una pala antes del amanecer. Ella nunca respondía. El padre de Mireya había muerto cuando ella tenía 9 años. Todos decían que fue un accidente de rodeo. Nadie le dijo que fue Sombra Nocturna quien lo derribó con tal violencia que su espina dorsal se partió al 3er segundo. No hacía falta que nadie se lo dijera. Ella lo sabía. Recordaba el silencio que cayó sobre la multitud aquel día. Y cómo nadie se acercó a ella después. Ahora, 5 años más tarde, limpiaba establos y acarreaba alimento por unas pocas monedas y un lugar donde dormir. El único sitio donde alguna vez se detenía era junto a los corrales de los toros. Allí estaba él, Sombra Nocturna, masivo, quieto, respirando lentamente como un trueno bajo la piel. Nunca se acercaba demasiado, solo se quedaba detrás de la valla, observándolo observar el mundo. Los otros vaqueros se reían cuando la veían. Sánchez!, se burlaba uno. ¿Vas a engatusar al demonio? ¿Lo montarás tú después? Los demás soltaban carcajadas, pero Mireya no se movía. Sus dedos permanecían aferrados al frío metal del barandal. Su corazón no se aceleraba, no por miedo, era otra cosa. Más tarde ese día, escuchó el anuncio resonar por todo el ruedo. 20,000. La voz del gallo retumbó por los altavoces. Para quien quiera que dome a Sombra Nocturna durante 8 segundos completos. Jadeos y silbidos explotaron en las gradas. Los peones murmuraban. Algunos negaban con la cabeza, otros reían nerviosamente. Mireya estaba de pie justo detrás de los cajones, observando cómo se levantaba el polvo mientras el toro pateaba dentro de su corral. Debería haberse marchado, pero entonces Sombra Nocturna giró la cabeza. Sus miradas se encontraron por menos de un segundo. Solo un vistazo, pero le cortó la respiración. No era rabia, no era locura, era reconocimiento. Aquella noche, después de que las luces del ruedo se atenuaran y la multitud se redujera a sombras, Mireya se sentó sola junto al cuarto de monturas. Tenía los brazos raspados. La camisa se le pegaba a la espalda por el sudor.
pero en sus manos sostenía algo que no había tocado en años. Un cinturón de cuero agrietado. El cinturón de rodeo de su padre, el que llevaba el día que murió. Lo había encontrado por accidente, escondido en el fondo de una caja mohosa bajo los sacos de grano. Recorrió con los dedos las letras gastadas grabadas en el cuero. Sánchez. Un lado estaba manchado. No preguntó por qué. Mireya aferraba el cinturón como si pudiera mantenerla firme. No quería $20,000. En realidad no. Lo que quería era más simple, más nítido, importar, ser vista, reescribir lo último que su padre hizo. Pero en cuanto se levantó y caminó de regreso hacia la valla del ruedo, la voz de su tío atravesó la oscuridad. «¿Qué demonios haces aquí afuera?» Las botas de Ramón rasparon la grava detrás de ella. Su aliento apestaba a aguardiente y enfado. «Encontré el cintu», empezó ella. Él le arrebató el cinturón de las manos de un manotazo. «Murió como un tonto, y tú acabarás peor si sigues metiendo las narices donde no te llaman». «Yo no estaba. ¿Crees que alguien quiere verte cerca de ese toro? Eso no es para ti. Es para hombres. Para jinetes de verdad, no para niñitas insignificantes que limpian orines de los establos». Escupió en la tierra y se dio la vuelta. «Vuelve a la casucha». Ella no lloró. Esta vez no. Pero detrás del cajón, oculto en la oscuridad del corral, Sombra Nocturna había levantado la cabeza. Sus orejas se crisparon, sus hollares se ensancharon, había visto el manotazo, oído las palabras. Y por primera vez, desde su última sacudida violenta, se quedó perfectamente quieto. A la mañana siguiente, Mireya mantuvo la cabeza gacha, limpió, alimentó, acarreó, no habló. Pero cada vez que pasaba junto al cajón, Sombra Nocturna la observaba. No con rabia, no con amenaza, con presencia. No estaba segura de por qué eso importaba. Pero importaba. Y de alguna manera, sabía que él también lo sentía. La noche del sábado llegó cargada de calor y tensión. Las gradas estaban abarrotadas. El polvo flotaba en el aire como niebla. Los tambores golpeaban, las luces destellaban. Y Ricardo, el gallo Morales, sonreía detrás del micrófono como un predicador ante el altar. «Y ahora», gritó con la voz tensa sobre la multitud rugiente, «el momento que todos han estado esperando, Sombra Nocturna». El portón traqueteó incluso antes de que apareciera el toro. Un bajo gruñido de expectación recorrió las gradas. Dos vaqueros tiraban de cadenas y gritaban advertencias. Dentro del corral de acero, la bestia golpeaba su cuerpo contra los barrotes, resoplando tan fuerte que el aire parecía vibrar. El gallo levantó su mano libre de forma dramática. Y lo diré de nuevo, $20,000 para el alma, lo suficientemente valiente como para montar a este demonio por solo 8 segundos. Jadeos, silbidos, alguna risa. Pero nadie se movió. Entonces un nombre susurró entre la multitud como el viento: Javier Torres. Las cabezas se giraron. Allí estaba él, espuelas brillantes bajo las luces del ruedo, chaleco ajustado, sombrero calado. Joven, famoso, invicto en su categoría, un muchacho de oro, una apuesta segura. El gallo se abalanzó. «Javier el Halcón Torres, señoras y señores, ¿qué me dice? Es hora de demostrar que es la leyenda que todos decimos que es». La multitud coreaba su nombre. «Javier, Javier». Javier se acercó al cajón. Estudió al toro. Sombra Nocturna se congeló a medio resoplido, los ojos fijos en el hombre. Por un momento, todo se detuvo. Mireya observaba desde las sombras junto a los establos, con el corazón desbocado. La mandíbula de Javier se tensó. Miró a la multitud, luego de nuevo al cajón. Entonces, en voz baja, negó con la cabeza. Una oleada de confusión, luego decepción, luego abucheos. El gallo intentó salvar la situación. «Supongo que a algunas leyendas les gusta mantenerse bonitas». Siguieron risas, pero no de las alegres. Allá atrás, junto a los corrales, Mireya sintió que algo cambiaba.
vergüenza, incredulidad, rabia, todo presionando contra sus costillas. Se giró para irse, pero vio un destello plateado en la tierra. Las espuelas de Javier. Se las había quitado antes de marcharse. Recogió una. Era más pesada de lo que esperaba, fría, intacta, hermosa. Fue entonces cuando la voz de Ramón la encontró de nuevo. Todavía husmeando, muchacha, ladró, tambaleándose hacia ella. «Espero que no estés pensando lo que creo que estás pensando». Mireya no respondió. Él se inclinó hacia ella, con aliento agrio. «Tú no perteneces a ese ruedo, no eres nada. Tu padre murió demostrándolo». Ella apretó la espuela con más fuerza, el metal hundiéndose en su piel. Luego se alejó, hacia el ruedo. El aire afuera era más denso ahora. Sombra nocturna pateaba en el sitio, inquieto. La multitud se había vuelto impaciente. El gallo contaba chistes que no acababan de cuajar. La tensión había cambiado de forma, de excitación a duda, y desde el borde del corral Mireya permanecía inmóvil. Una mano en el barandal, un ojo en el toro, y el toro en ella. De su bolsillo sacó el cinturón de cuero. Lo enrolló una vez alrededor de su puño. Luego se llevó la espuela al pecho, sin focos, sin multitud para ella, solo algo viejo y doloroso, listo para arderle en los huesos. Aquella noche, el silencio se sintió como una advertencia. Nadie la vio venir. La multitud estaba demasiado ocupada refunfuñando. Ricardo, el gallo Morales, estaba demasiado ocupado provocando al siguiente jinete que nunca llegó. Incluso Ramón había desaparecido detrás de una botella en algún lugar cerca de los puestos de comida. Mireya cruzó la tierra con paso ligero, sus botas hundiéndose en el suelo del ruedo como si perteneciera allí. No se apresuró. No titubeó, simplemente caminó, justo delante de los jueces, más allá del portón, directa al costado del cajón de acero. El caporal, confundido, se giró. «Oye, niña, no puedes». Pero ella ya estaba alcanzando la cuerda. Sombra nocturna se congeló. Por primera vez esa noche, el toro dejó de moverse. Ni un tic, ni un aliento desperdiciado. Sus miradas se encontraron de nuevo, más cerca esta vez. Mireya susurró. «Lo recuerdas, ¿verdad?» Nadie más pudo oír. Tiró del cerrojo. Con un crujido ensordecedor, el portón se abrió de golpe. Sombra nocturna irrumpió en el ruedo como una tormenta. Los cascos golpearon la tierra. Los músculos rasgaron el aire. La multitud gritó poniéndose en pie. Entonces la vieron, diminuta, delgada, moviéndose a través del caos. Trepó la valla con un movimiento fluido y se dejó caer dentro. Jadeos, gritos. Uno de los jueces gritó que pararan la monta. Otro corrió hacia el portón. Pero entonces... ¡No! Su voz cortó la locura. Se congelaron. También el toro, Sombra nocturna, giró todo su cuerpo para encararla. Resopló una vez. Fuerte. Sus cascos rasparon una zanja en la tierra. Pero no embistió. Mireya se mantuvo erguida. No parpadeó. Se rodearon mutuamente, dos figuras atraídas por algo más antiguo que los aplausos. Él reparó una vez en el sitio, poniéndola a prueba. Ella no se movió. Él pateó. Ella dio un paso adelante. Entonces levantó la mano. El ruedo entero pareció contener la respiración. Le tocó el cuello, justo donde su padre una vez colocó una cinta después de una victoria. Sombra nocturna no se encabritó, no se retorció. Se quedó allí, inmóvil, porque en ese momento, en un mar de ruido y ojos y juicios, ella era la única en quien confiaba. Por un instante nadie aplaudió, nadie respiró. Sombra nocturna permanecía inmóvil en el centro del ruedo, sus músculos tensos pero tranquilos, el polvo asentándose como nieve alrededor de sus cascos. Y a su lado, Mireya, su mano aún descansaba sobre su cuello, su respiración lenta, pausada. Entonces alguien en las gradas susurró, «¿Está montándolo?» Una oleada de incredulidad recorrió la multitud.
Ricardo, el gallo, tartamudeó en el micrófono. Esto no es reglamentario, amigos. Ella ni siquiera... ¿Qué demonios acaba de pasar? Uno de los jueces dio un paso al frente. Ya pasaron 8 segundos. Otro añadió, más bien 10. Sombra Nocturna finalmente bajó la cabeza. Mireya desenvolvió el cinturón de su padre de su mano y lo guardó con cuidado en el bolsillo trasero de sus pantalones. Luego, con calma, se montó sobre su lomo. Sin silla, sin correas, solo aliento y voluntad. El toro se movió, un casco hacia adelante. Luego se detuvo, no reparó, ni siquiera se crispó. El tiempo pareció estirarse, doblarse, luego romperse. El cronómetro digital en el marcador brillaba en rojo, 12.6 segundos. Ella se deslizó hacia abajo como si bajara de un porche. Pies en la tierra, ojos al frente. No sonrió, no lloró. Simplemente se quedó allí. El silencio se resquebrajó, luego rugió. Las gradas temblaron con los vítores. La gente se puso de pie. Extraños aplaudían y silbaban y gritaban su nombre, aunque la mayoría ni siquiera lo conocía todavía. El gallo levantó el micrófono, esta vez sin sarcasmo. Damas y caballeros, no sé qué acabamos de presenciar, pero seguro que no fue cualquier cosa. De vuelta en el portón, uno de los vaqueros susurró, «Nunca ha hecho eso con nadie». Otro añadió, «Ella calmó la tormenta». Pero justo afuera del ruedo se estaba gestando un tipo diferente de tormenta. Y no tenía nada que ver con cascos o cuernos. Tío Ramón se tambaleó hacia la valla, con la cara roja y borracho, la ira burbujeando en sus ojos. Se abrió paso entre los curiosos y agarró el portón con ambas manos. «¿Crees que esto te hace alguien?», gritó. «¿Crees que esto borra lo que eres?». Mireya se giró lentamente. Su cuerpo estaba quieto, pero sus ojos firmes como piedras. «Es solo una maldita cría», gritó Ramón hacia la multitud. «¿Y ese toro mató a su padre? ¿Ninguno de ustedes lo recuerda?». Un silencio recorrió las gradas. Mireya no se inmutó. «Lo recuerdo», dijo. «Todos los días». «¿Quieres seguirlo a la tumba?», ladró Ramón, ahora dentro del ruedo. «¿Crees que esto te hace fuerte?». Se abalanzó hacia ella, y fue entonces cuando Sombra Nocturna se movió, rápido, más rápido de lo que nadie creía posible para algo tan masivo. Se plantó entre Ramón y la muchacha, con los hollares dilatados, la cabeza baja. Un gruñido profundo y gutural vibró desde su pecho. La multitud jadeó. Ramón se detuvo en seco. Sombra Nocturna no embistió. No lo necesitaba. Solo un paso adelante y Ramón retrocedió. No por miedo a la muerte, sino al juicio. La voz de Ricardo, el gallo, resonó tras el silencio. «Parece que el toro sabe lo que se supone que es la familia». Mireya posó una mano suavemente en el costado del toro, y por primera vez en años, a Ramón no le quedó nada que decir. Se dio la vuelta, tropezó y desapareció en la oscuridad detrás de las gradas. La amenaza se había ido, pero Mireya lo sabía en sus huesos. Todavía no habían terminado. El ruedo no se había calmado. La multitud, aún vibrando con lo que habían presenciado, volvió a guardar silencio cuando Ricardo el gallo levantó el micrófono. Su voz ya no era burlona, era baja, tal vez incluso reverente. «Bueno», dijo, casi para sí mismo, «supongo que todos lo vimos, pero la pregunta sigue siendo, ¿puede montarlo, de verdad, oficialmente?» Miró a los jueces. «Que empiece el cronómetro, sin trucos, sin atajos. Veamos qué pasa cuando la muchacha se enfrenta al toro». El portón se abrió de nuevo. Mireya dio un paso al frente. Sombra Nocturna no necesitaba cuerdas ni vaqueros. Esperaba, tranquilo y listo. Ella ajustó su postura, sacó el cinturón de su bolsillo trasero y lo ató con fuerza alrededor de su muñeca. No para agarrarse, sino por el recuerdo. Luego, con la misma determinación silenciosa que la había llevado hasta allí, se montó sobre el lomo del toro, sin música,
50 atrás, solo la muchacha y la bestia. Y entonces él se movió, no lentamente, no con suavidad. Explotó. Sombra Nocturna se lanzó al aire, las patas traseras pateando tan alto que casi se voltea. El suelo tembló con el impacto de cada aterrizaje. Giró bruscamente a la izquierda, luego a la derecha. Luego reparó tan violentamente que el polvo cubrió las gradas inferiores como niebla. El cronómetro comenzó. Mireia se aferró. Su cuerpo se movía con él, sin luchar, sin forzar. No lo montaba como una conquistadora. Lo montaba como alguien que entendía el dolor, que sabía lo que significaba ser temida e incomprendida. 4 segundos. Sombra Nocturna se retorció en el aire, la arena salpicó como chispas. 6 segundos, la multitud se puso en pie. Ramón no aparecía por ninguna parte. Ricardo, el gallo, se inclinó sobre el barandal susurrando: «Vamos, muchacha, solo un poco más». 7, 8, 9. La chicharra resonó en el aire. Mireia seguía allí. Sombra Nocturna se detuvo, completamente quieto. No más lucha, no más furia. Ella se deslizó lentamente, con las piernas temblorosas pero firmes. La multitud explotó. La gente arrojaba sombreros al aire. Los niños gritaban. Viejos rancheros se secaban los ojos y no fingían que era polvo. Ricardo, el gallo, dejó caer el micrófono a su lado. Su voz se quebró mientras hablaba sin amplificación. Lo hizo. Mireia caminó hacia el centro del ruedo. Se giró una vez hacia el toro, que ahora la miraba de frente como un guardián, no una amenaza, e inclinó la cabeza. No ante la multitud, ante él. La bestia que nadie creía que pudiera ser domada. Nunca había necesitado ser domada. Solo necesitaba ser vista. Una semana después, el polvo se había asentado, pero el pueblo no había olvidado. Una nueva foto colgaba en la entrada del recinto del rodeo, en blanco y negro, enmarcada. Mireia Sánchez, con una mano apoyada en el cuello de Sombra Nocturna, ambos de pie en silencio como una tormenta que eligió no desatarse, sin fanfarria, sin titulares. Solo respeto. Tío Ramón había empacado su camioneta 2 noches después del evento y desaparecido sin decir palabra. Nadie preguntó a dónde fue. No hacía falta. A Mireia, mientras tanto, le ofrecieron un lugar en un campamento de entrenamiento para jóvenes jinetes al otro lado del estado. Aceptó, pero solo después de ver a Sombra Nocturna por última vez. Lo encontró en el potrero exterior, cerca del borde de la valla, lejos de los otros toros. Cuando la vio, no se inmutó, no embistió. Simplemente bajó la cabeza. Ella se acercó lenta y segura y le colocó la mano suavemente sobre su cuello grueso y lleno de cicatrices. No se cruzaron palabras entre ellos. No eran necesarias, porque a veces lo que nos salva no habla. Simplemente siente. Quizás conoces a alguien como Mireia. Alguien callado, pasado por alto, que lleva más fuerza de la que nadie puede ver. O quizás ese alguien eres tú. Si esta historia removió algo en tu pecho, un recuerdo, un silencio, un nombre que no has dicho en años, entonces no te lo guardes. Deja un comentario. Compártelo con alguien que necesite volver a creer en el coraje silencioso. A veces los momentos más poderosos no provienen de gritar, vienen de quedarse quieto, de aferrarse cuando nadie cree que puedes. Y si todavía estás aquí, me encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo estás viendo esto? Significa más de lo que crees, saber cuán lejos puede viajar la historia de una muchacha y un toro. Gracias por ser parte de ella, y hasta la próxima. Mantente valiente.